Damas y caballeros. Eh, Bien, ya vamos en un poco más de 110 participantes. Eh, Esta vez estamos como Linketaxes en la mañana, una mañana fría en Santiago, pero no por eso nos vamos a detener en nuestro apoyo siempre a los profesionales. Hoy en día un tema tan contingente como son la elección de regímenes tributarios y tan importante para esta elección es conocer las normas de relación que aplica a los regímenes que no son los regímenes generales, ¿cierto? Como son los regímenes ProPyme y ProPyme transparente o régimen de transparencia, ¿cierto? Para ello, hoy tenemos un excelente profesional, el señor Hugo Catalán, a quien le doy las gracias por estar acompañándonos en esta mañana. Le doy las gracias por este aporte a la comunidad y quiero hacer una mención especial, un saludo a un amigo que no puede estar hoy día, ¿cierto? Nelson Valenzuela, te mandamos muchos saludos entre todos y esperamos que la próxima semana y muy pronto puedas seguir acompañándonos como siempre. Más allá de agradecer a todos, le quiero explicar, como siempre, que la modalidad de la charla es una modalidad seminario, ¿cierto? Donde tienen un ítem de preguntas y respuestas, ¿cierto? Question and answer, que la pueden ver al pie de su pantalla para que puedan ustedes ir haciendo sus consultas relativas al tema del expositor. Y a su vez tienen un chat, y en el chat lo que les sugerimos, a raíz de que todas las personas tratan de incorporarse en el chat, ¿cierto? Que no hagan sus preguntas a través del chat. ¿Por qué? Porque la pregunta pasa muy rápido hacia arriba y muchas veces se podría quedar sin respuesta. En cambio, si la hacen en el ítem de preguntas y respuestas, lo más probable es que la pregunta sea respondida en el transcurso de la charla. Y además, antes de hacer sus preguntas, ¿cierto? Les sugerimos que pongan atención a la charla porque a lo mejor en el transcurso de la charla se va respondiendo la pregunta y a veces de ansiosos dejamos la pregunta al principio. Así que los invito a que disfruten esta charla. Hugo Catalán es un gran entendido en las normas de relación, lleva haciendo esta exposición desde que comenzó el tema de la reforma tributaria, así que aprovechen bien la ponencia de este excelente profesional. Hugo Catalán, te doy el pie para que puedas comenzar con tu charla. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Vamos a comenzar. El tema que nos convoca, como bien decía Víctor, es el tema de las normas de relación. Voy a partir hablando un poquito la parte teórica, pero no me va a tomar más allá de 10 o 15 minutos, porque lo que realmente me importa es que podamos visualizar una serie de casos prácticos sobre el tema, ¿ya? La presentación no va a ser en un PowerPoint como tradicionalmente la hacemos, sino que para que se puedan visualizar los efectos de los ejemplos que quiero mostrar, lo plasmé en un Excel. Entonces ese Excel, me imagino yo, y eso espero que sea beneficioso para todos. Entonces, quiero partir recordando, porque me imagino que todos los que estamos en la charla ya lo hemos leído, lo hemos visualizado, los requisitos copulativos para acogerse a un régimen tributario. Primero, partir diciendo que si un contribuyente quiere ser régimen parcialmente integrado, no tiene que cumplir ningún requisito. Pero por defecto, para ser ProPyme o para ser régimen de transparencia tributaria, sí tenemos que cumplir requisitos. Esos requisitos son los que ustedes están viendo en la pantalla. Y antes de leerlos, vamos a puntualizar que son 4. Los 4 son los que están ahí en la letra A, en la letra B, en la letra C y en la letra D. Y para que nos quede súper claro, lo que traté de decir acá es que estos primeros 3 requisitos solamente aplican
para que nos podamos acoger al régimen del artículo 14, letra D, número 3, al régimen ProPyme. En cambio, para acogernos al régimen de transparencia tributaria que está geográficamente en la ley de la renta, en el artículo 14, letra D grande, número 8, no solo tenemos que cumplir esos 3 requisitos, sino que adicionalmente tenemos que cumplir este requisito de la letra D. Es decir, que los dueños tienen que ser contribuyentes finales. Un contribuyente o unos contribuyentes del impuesto global complementario, o bien contribuyentes del impuesto adicional. Obviamente, en el caso del global complementario son personas naturales, pero en el caso del impuesto adicional pueden ser personas naturales y personas jurídicas. Lo importante es que no tengan domicilio ni residencia en Chile y se encuentren afectos al impuesto adicional. Dicho eso, entonces recordamos que 3 requisitos son para ProPyme, 4 requisitos son para el régimen de transparencia tributaria. Si por alguna razón no cumplimos los requisitos que están aquí mencionados, por defecto nos vamos al régimen parcialmente integrado. En este tiempo en donde sabemos que en primera instancia hasta el 30 de septiembre hay que escoger el régimen tributario, lo más probable es que muchas empresas, muchos dueños de empresas, muchos asesores estén tratando de evaluar cuál es el régimen que conviene. Y hay un absoluto. Si uno se puede arrancar del régimen semi-integrado, eso es lo que hay que hacer. Después, cumpliendo los requisitos para hacer ProPyme o para hacer transparencia tributaria, tendré que evaluar cuál es el que más me conviene. Pero sí o sí, el absoluto es, si usted puede no ser régimen semi-integrado, no lo sea. En principio, algo tan simple como que la tasa del impuesto de primera categoría para un semi-integrado es 27%, en cambio, para un régimen ProPyme es 10% por los años comerciales 2020, 2021 y 2022. Y un régimen de transparencia no paga impuesto de primera categoría. Entonces, dicho eso, procedamos a leer los requisitos. El primero, el de la letra A, dice que al inicio de actividades, el capital efectivo de un contribuyente no puede ser superior a 85.000 unidades de fomento. Y en ese sentido, lo que hay que entender, a pesar de que estemos o no estemos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, pero el Servicio de Impuestos Internos simplificó la cuestión y dijo, yo entiendo que ese requisito, así dijo el servicio, yo entiendo que ese requisito de las 85.000 unidades de fomento de capital efectivo aplica solamente para contribuyentes que inician actividades desde el año 2020 en adelante. Si usted ya existía desde antes, ese requisito no le aplica. Eso dijo el Servicio de Impuestos Internos en su norma de consulta. Hoy día salió la circular 62 y ahí está ya ratificada, ¿ya? Así que no hay mucho que pensar, si veníamos desde antes, ese requisito no nos pega. En la letra C, me voy a saltar la letra B, que es el meollo de la charla de hoy día, la letra C, aparece un requisito que tiene que ver con el tipo de ingresos, no con el giro de una empresa. Ahí hay que tener ojo, porque uno tiende a decir que una inmobiliaria no puede ser ProPyme, y no es eso, sino que son las actividades de cualquier empresa que digan relación con lo que dice ahí en la letra C. Por ejemplo, se señala y se dice que los ingresos provenientes de la tenencia de acciones o de derechos sociales o de cuotas de fondo de inversión, aquellos vinculados a contratos de asociación o cuentas en participación y los provenientes de las rentas de los número 1, número 2 del artículo 20, siempre y cuando no se trate de bienes raíces agrícolas, no deben ser superiores en su conjunto al 35% del total de los ingresos del contribuyente. Luego, si tengo de estas rentas, aunque venda ampolletas, y no sea inmobiliaria, si es que tengo de estas rentas y esas rentas superan el 35% de los ingresos totales del contribuyente, entonces no cumplo el requisito. Y tenemos que recordar, como dice ahí arriba el título de la canción, que estos requisitos son copulativos. Es decir, basta con que no cumpla uno para que entonces no podamos ser ni ProPyme ni transparencia y nos vayamos por defecto al régimen semi-integrado. Entonces, después uno se da cuenta y dice, la primera parte dice en la letra C,
los ingresos provenientes de la tenencia de acciones o derechos sociales. Entonces uno tiende a decir que las empresas holding, que las sociedades de inversión, no pueden ser ProPyme ni transparencia. Claro, porque estamos entendiendo que únicamente el ingreso que poseen esas empresas proviene de la tenencia de acciones o de derechos sociales, es decir, la recepción de dividendos o la recepción de retiros. Por lo tanto, si es lo único que tengo, obviamente tengo el 100% de mis ingresos vinculado a lo que no puede ser de acuerdo a esta letra C. Y el 100% es más que el 35% y por lo tanto incumplo el requisito. ¿Ya? Así que no solo pensemos en el giro, sino lo que hay que pensar es que cualquier empresa que tenga este tipo de ingresos, en la medida que superen el 35% de sus ingresos totales, se van de la posibilidad de acogerse al régimen ProPyme o de acogerse al régimen de transparencia y quedan por defecto en el régimen semi-integrado. Lo otro importante es que el orden para evaluar los requisitos, para que uno no pierda tiempo, es primero el de la letra A, capital efectivo. En la medida, según lo que dice el Servicio de Impuestos Internos, y que es bueno que lo diga así porque nos ahorra trabajo, 85.000 unidades de fomento para empresas que se constituyan desde el 2020 en adelante. Después hay que evaluar el requisito de la letra C, el tipo de ingresos. Porque es más fácil, uno sabe a lo que se dedica la empresa, es fácil entenderlo. Si el de la letra C me deja fuera, ¿para qué voy a perder tiempo evaluando el requisito de la letra B, que tiene que ver con los ingresos y la suma de los ingresos de las empresas relacionadas? Porque ese requisito de la letra B es el que puede ser muy engorroso. Luego, si ya quedé fuera por el de la letra C, no pierdo tiempo con el de la letra B. ¿Se entiende, verdad? Y el otro requisito que también es súper fácil de entender es el de la letra D, que solo aplica para transparencia. Saber o no saber si mis dueños son contribuyentes finales es sumamente sencillo, por lo tanto no se pierde mucho tiempo. Para el final entonces dejamos el de las normas de relación cuando los otros requisitos ya los hemos cumplido. Entonces, el de la letra B es el que vamos a conversar nosotros y este de la letra B dice como parámetro general que no debemos superar como promedio de los 3 últimos ejercicios comerciales consecutivos las 75.000 unidades de fomento. Y agrega la ley que para calcular esos ingresos se deben sumar aquellos provenientes de las empresas o entidades relacionadas. Y ahí parte el meollo del asunto. ¿Ya? Así que cuando nos habla de promedio, tenemos que este requisito se evalúa al 31 de diciembre del año 2019. Por lo tanto, el promedio lo estamos evaluando tomando como referencia el año comercial 2019, el 2018 y el 2017. Promedio de los últimos 3 ejercicios comerciales consecutivos. Sumando los ingresos de las relacionadas. Fíjense aquí abajito. Para computar los ingresos del requisito de la letra B anterior, el de las 75.000 unidades de fomento como parámetro, aparece una pregunta, dice, ¿solo debo considerar los ingresos del contribuyente? Y fíjense lo que dice la ley, esta respuesta está en la ley. Nos dice, para el cálculo del promedio de ingresos brutos, se deberá sumar los ingresos brutos del giro percibidos o devengados por las empresas o entidades relacionadas. Entonces, en primera instancia, el legislador me dijo, respecto de tus empresas relacionadas, suma los ingresos del giro. Pero después, ahí yo lo destaqué con color verde, dice, y además, suma las rentas de dichas empresas o entidades relacionadas provenientes, y aquí uno se da cuenta que es más allá de los ingresos del giro. Me está diciendo, suma también los ingresos provenientes de la tenencia o rescate o enajenación de inversiones de capitales mobiliarios, de la enajenación de derechos sociales o de acciones, y las rentas que las entidades relacionadas perciban con motivo de participaciones en otras entidades o empresas. Es decir, retiros o dividendos que esas empresas relacionadas hayan recibido respecto de sus inversiones en otras empresas o entidades. Dice acá, nota, para que no vayamos a cometer un error fatal. A efectos de no duplicar las participaciones percibidas,
la empresa que evalúa los ingresos respecto de las normas de relación deberá excluir de este cómputo aquellas participaciones que provengan de sociedades con las cuales deba computar ingresos del giro. Súper sencillo esa nota, pero súper relevante para no meter las patas, porque lo que me está diciendo es que si yo aquí arribita estoy computando los ingresos para saber si cumplo con los requisitos y participo de otra empresa acá abajo, ¿se me ven las manos? Participo de acá, soy esta empresa la que está evaluando el requisito, participo de esta otra empresa y debo sumar los ingresos. Por ejemplo, si esta empresa de aquí abajo tiene ingresos por 1000 UFs, esas 1000 UFs potencialmente, ya vamos a ver cuándo, potencialmente van a sumarse a los ingresos de esta sociedad que está evaluando sus ingresos para el régimen. Pero si además con estas mismas 1000 UFs me envió un dividendo de 1000 UFs, no puedo computar 2000. Eso es lo que está diciendo esa nota. Está diciendo, ojo, Hugo, no vayas a duplicar los ingresos. Entonces, a eso se refiere esa nota. Entonces, ya sabemos, requisitos, número 1. Número 2, sumar los ingresos de la relacionada. Número 3, los ingresos de la relacionada no solo son los del giro, sino todos los que acabamos de leer y que están expresamente definidos en la ley. Número 4, la excepción que acabamos de decir. Deja fuera los retiros o dividendos para que no dupliques los ingresos de las partes relacionadas. Y finalmente, en esta hojita del Excel, aparece otra pregunta y nos dice, para los efectos comentados, para esta cuestión de las normas de relación, ¿cuándo se entienden relacionadas las entidades? Y otra vez, la misma ley de la renta nos da la respuesta, porque en la ley de la renta, específicamente en el artículo 14, se señala lo siguiente, y dice, se considerarán empresas o entidades relacionadas según se establece en el artículo 8, número 17 del Código Tributario. Entonces, la ley de la renta, en su artículo 14, nos envía al Código Tributario. ¿A qué parte del Código Tributario? Al artículo 8, número 17. Y nos dice la ley de la renta, ojo, la ley de la renta, no el 8, número 17 del Código Tributario, nos dice que cuando leamos las normas de relación del Código Tributario, nos fijemos que hay 5 letras importantes. La letra A, la letra B, la letra C, la letra D y la letra E. Esas 5 letras, ¿por qué son importantes? Porque son las hipótesis de relacionamiento. Entonces el Código Tributario nos va a decir, yo entiendo, o yo digo, yo mandato, mejor dicho, no solo entiendo, que estas 5 letras, en estas 5 hipótesis, tú vas a entender que las sociedades se encuentran relacionadas contigo. Y la ley de la renta nos dice, respecto de estas 5 letras, en la hipótesis de la letra A y en la hipótesis de la letra B, vas a tener que sumar los ingresos de tu parte relacionada en su totalidad. Letra A y letra B, los ingresos se suman en su totalidad. Ya vamos a ver lo que dicen esas letras. Y en los casos restantes, es decir, letra C, letra D y letra E, los ingresos también se suman respecto de tus partes relacionadas, pero solamente se sumarán de manera proporcional. Entonces, letra A y letra B se suman en su totalidad. Letra C, letra D y letra E son hipótesis todas. Los ingresos se suman, pero de manera proporcional. Listo. Habiendo dicho esto, veamos lo que dice el artículo 8, número 17 del Código Tributario. Y si ustedes se fijan, aquí tengo la letra A, la letra B, la letra C, la letra D y la letra E. Inclusive tengo una letra F respecto de la cual les voy a hacer un comentario al final. Y dice, aquí al ladito derecho, en el Excel, dice letra A y letra B, para que no se nos olvide, los ingresos se suman en su totalidad. Y respecto de la letra C, de la letra D y de la letra E, dice a la derecha, los ingresos se suman proporcionalmente. Y aquí, más que darles la lata leyendo lo que dice, vamos a establecer parámetros simplificados. La letra A, lo que nos dice la letra A, es que se entienden relacionadas
una entidad o empresa controladora y su empresa controlada. Y nos responde y nos dice, y yo definí que un controlador va a ser toda aquella empresa o entidad que participe en otra en más de un 50%. Y siempre hago el énfasis, yo creo que la gente hasta se chorea de que yo lo diga tanto, pero el énfasis es que la ley dice en más del 50% y no el 50%. Súper importante, más del 50, no 50. Y cuando entonces tengamos una entidad controladora respecto de una empresa controlada, ambas se van a entender relacionadas. Es decir, la controladora se entiende relacionada con la empresa controlada y la empresa controlada se entiende relacionada con la empresa controladora. Es decir, las normas de relación son, como les gusta decir a los abogados, aguas arriba y aguas abajo. ¿Y cómo se suman los ingresos? Los ingresos se suman en su totalidad. Después, la hipótesis de la letra B. Y dice, se entienden relacionadas todas las entidades que se encuentren sujetas a un controlador común. Es decir, dos o más sociedades que dependan simultáneamente de un controlador común. ¿Y quién es controlador? Aquel que tenga participación en más de un 50%. Entonces, todas las empresas controladas respecto de un controlador común se entienden relacionadas entre sí. ¿Y cómo se suman sus ingresos? Sus ingresos se suman en su totalidad. Listo, ya tenemos la letra A y la letra B. Pasamos ahora a la letra C y también a la letra D. En conjunto hay que entenderlas. Y aquí el parámetro es una entidad que no se clasifique dentro de la letra A o letra B anteriores, en la medida que tenga participación, ojo de nuevo, en más del 10%, y digo yo, y no supere el 50%, a pesar de que ahí no lo dice, pero para mí es obvio, porque si superara el 50, pasaríamos obviamente a la letra A. Controlador, seríamos controlador. Entonces la hipótesis de la letra C y la hipótesis de la letra D se está poniendo en el parámetro de una entidad, una empresa, que participa en otra en más del 10%, pero no más allá del 50%. Si fuera más allá del 50%, nos devolvemos a las hipótesis de las letras A y de la letra B. Y en esos dos casos, el de la letra C y el de la letra D, los ingresos se deben sumar en su totalidad, en su totalidad. Y finalmente, aparece la hipótesis de la letra E, antes de la hipótesis de la letra E. Ojo, que la hipótesis de la letra C y la hipótesis de la letra D me dijo más del 10%. Por lo tanto, ahí uno saca otra conclusión. ¿Cuál es la otra conclusión? Que una empresa o entidad que participa en otra en hasta un 10%, para estos efectos no se entiende relacionada y los ingresos no se suman. ¿Se entiende? Letra A y letra B, más del 50%. Letra C y letra D, más del 10% y hasta el 50%. Por defecto, cualquier cosa que vaya desde 0 hasta el 10 no se entiende relacionada para estos efectos y por lo tanto los ingresos no se suman. Y hipótesis de la letra E. Las entidades relacionadas con una persona natural, de acuerdo a lo que te acabo de decir en la letra C y en la letra D, ¿y qué significa eso? Más del 10 y hasta el 50. Entonces, las entidades relacionadas con una persona natural en más del 10 y hasta un 50, porque si fuera más que 50 sería controlador, se entienden relacionadas. ¿Y los ingresos cómo se suman? Los ingresos se suman de manera proporcional.
Listo. Ahí ya tenemos la teoría. Hipótesis, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Y el último paréntesis, para que veamos los ejemplos, es el de la letra F. El artículo 8, número 17 del Código Tributario, tiene una letra F. Y dice, las matrices o coligantes y sus filiales o coligadas en conformidad a las definiciones contenidas en la ley 18046. Y yo cuando leía esa cuestión, yo decía, ¿y esto qué quiere decir si ya me dijeron antes todas las normas de relación que podían existir? Entonces, ¿para qué me señalan esta letra F? Y además me preguntaba y decía, ¿por qué la ley de la renta? Fíjense, me voy a devolver a la hoja del Excel anterior. ¿Por qué la ley de la renta solo me habla de 5 hipótesis de relacionamiento? Habla de la letra A y de la letra B y me dice en ese caso que los ingresos se suman en su totalidad y que en los casos de la letra C, D y E los ingresos se suman proporcionalmente. Entonces después yo miraba el artículo 8, número 17 del Código Tributario, leía esta letra F y decía, yo no entiendo por qué poner esta letra F si todo lo demás ya está dicho en las otras letras. Y además ponen la letra F, pero no me dicen si los ingresos se suman en su totalidad o proporcionalmente. Y decía yo, ¿qué hago? Esta cuestión está mala. Decía yo. Y después el señor Servicio de Impuestos Internos emite su norma de consulta, me imagino, no lo he leído, que la circular 62 que salió hoy día sigue diciendo lo mismo, y dice, la ley no hace aplicable la norma de relación contenida en la letra F. Es decir, es súper inútil la letra F para estos efectos del artículo 8, número 17, ya que para efectos de la determinación de los ingresos de sociedades o entidades relacionadas, dicha hipótesis ya está contenida en las ya analizadas en la letra B. Es decir, lo que me está queriendo decir, ya está analizada porque esa letra B hace referencia a la norma de consulta, no a esta letra B de acá arriba. Lo que está queriendo decir el señor Servicio de Impuestos Internos es que la letra F es inútil para estos efectos, no la tomemos en cuenta, no nos enredemos con eso, solamente pensemos en estas 5 hipótesis de relacionamiento. Y listo. Sabiendo que la letra A y la letra B se suman los ingresos en su totalidad, y la letra C, la letra D y la letra E, los ingresos se suman, pero solamente de manera proporcional. Listo. Habiendo dicho todo eso, yo hice un ranking de las cosas inútiles de la modernización tributaria. Y en el número 1 está el RAI inicial. Alguna vez les contaré esa historia. El RAI inicial, número 1, en el ranking de las cosas inútiles de la norma de la modernización tributaria. Y número 2, esta letra A, letra F del artículo 8, número 17 del Código Tributario. Entonces, ahora sí, pasamos a los ejemplos. Y qué bueno que Víctor al principio hizo la aclaración, dijo, dejemos las consultas para el final, porque puede que en los ejemplos que vayamos a ver, quizás su duda se puede responder, ¿ya? Porque hay varios ejemplos, no son ni 2 ni 3, sino que son varios, ¿ya? Así que pongamos atención. Miren, voy a partir mostrándole un ejemplo súper sencillo para que vayamos entendiendo. Y este ejemplo dice relación con la hipótesis de la letra A. Y recuerden, la hipótesis de la letra A, aquí arriba aparece el título de la canción, dice controlador y controlada. Entonces, sumamente sencillo, tenemos dos empresas. Una de esas empresas es el ARCA. El ARCA Limitada tiene ingresos promedio o de un solo año, dependiendo de cómo usted quiera entender el ejemplo, da lo mismo, o es el promedio de los 3 años, o la empresa tiene existencia de 1 año y es el ingreso de ese año 2019, o tiene 2 años y es el promedio de esos 2 años, da lo mismo, se entiende que es el ingreso de la sociedad para estos efectos. Luego, 50.000 UFs tiene el ARCA y NOE tiene 40.000 unidades de fomento de ingreso. 40.000 unidades de fomento de ingreso. Y aquí, súper importante, el Servicio de Impuestos Internos
potencialmente le dijo a estos contribuyentes, si uno ingresa a la página del servicio, les dijo al Arca, usted puede ser ProPyme. Y a Noé le dijo, usted puede ser ProPyme. ¿Por qué les dijo eso? Porque el parámetro que toma el Servicio de Impuestos Internos en la mayoría de los casos es el registro de compra y venta de los contribuyentes. El Servicio de Impuestos Internos no hizo este análisis, entiendo porque no contaba con la certeza de que todos los contribuyentes tuvieran su información actualizada, no hizo el análisis de las normas de relación, sino que le dijo al Arca Limitada, usted es ProPyme, y a Noé le dijo, usted también es ProPyme. En circunstancias que nosotros sabemos ahora, estamos entendiendo que hay que aplicar normas de relación. Luego, la norma de relación que hay que aplicar en este ejemplo es la del controlador y la de la empresa controlada. El Arca, al tener más del 50% de participación en Noé Limitada, obvio, es controlador, porque el parámetro ya lo habíamos leído en la ley. Controlador. Y controlador y controlada se entienden relacionados. Y les pregunto, ¿cómo se suman los ingresos? Los ingresos se suman en su totalidad. Es decir, cuando nosotros vemos y evaluamos los ingresos del Arca Limitada, nos vamos a encontrar con que el Arca no solamente suma sus ingresos, sino que tiene que sumar la totalidad de los ingresos de Noé Limitada. Luego, los ingresos del Arca son 90.000 unidades de fomento. Y lo mismo tiene que hacer Noé Limitada. Noé, a sus ingresos, ¿se acuerda? Aguas arriba, aguas abajo. Noé, a sus ingresos, no solamente debe sumar los propios, sino que tiene que sumar aquellos provenientes de una empresa relacionada, que en estos términos es su controlador. Siendo así, ambas empresas, producto de las normas de relación, tienen 90.000 unidades de fomento de ingreso. Ambas empresas, entonces, a pesar de que en su página web mi SII del Servicio de Impuestos Internos diga ProPyme, nos damos cuenta que en realidad no son ProPyme. Y hay que salir corriendo hasta el 30 de septiembre para apretar el botón que diga, yo soy, con el dolor de mi alma, con el dolor de mi corazón, soy régimen parcialmente integrado. Si se amplía el plazo, habrá que correr hasta el plazo nuevo. Pero ese es el análisis que hay que ir haciendo. Les voy a mostrar otro ejemplo ahora. Miren. Para que entendamos algo más que señala la ley. Fíjense. Otra vez estoy en la hipótesis de controlador y controlada. Lo mismo, controlador y controlada. ¿Y qué estamos diciendo? Que el controlador es el Arca porque posee una participación de un 80% sobre Noé. Y por otra parte, Noé participa de SEM en un 70%. Es decir, Noé es empresa controlada respecto del Arca, pero Noé es el controlador respecto de SEM. Y lo que quiero que nos fijemos es que las participaciones, según lo que establece el artículo 8, número 17, no solo se miden desde el punto de vista de una participación directa, sino que la participación perfectamente puede ser indirecta. En este ejemplo, el Arca participa de SEM SPA en un 56%, porque si ustedes se fijan aquí, la flechita nos está diciendo que el Arca Limitada tiene una participación indirecta del 56% sobre SEM. ¿Por qué? Porque el 80% del 70% que poseemos sobre Noé es equivalente al 56% sobre SEM. Es decir, el Arca Limitada de manera directa es controlador de Noé y el Arca Limitada de manera indirecta es controlador de SEM. A pesar de que también
Noé Limitada es controlador de SEM S.p.A. Luego, cuando aplicamos las normas de relación, lo que quiero que vayamos entendiendo todos es que parto de un ejercicio sencillito, pero yo sé que en la vida real las mallas pueden llegar a ser inmensas. Y por lo tanto, lo que tenemos que entender es que en una malla societaria no solo aplica una norma de relación, sino que las 5 hipótesis de relacionamiento simultáneamente pueden afectar a una malla societaria. Los ejemplos que yo le estoy mostrando son para que después cada uno de nosotros los pueda aplicar a su malla societaria, ya sea de su propia empresa o de sus clientes. ¿Se entiende? Entonces, cuando vemos el resultado de estas normas de relación, por acá vamos a poner un 3, y nos va a aparecer el ingreso considerando las relacionadas del arca limitada. Eso quiere decir que el arca, fíjense bien, no solo suma sus ingresos por 50.000, sino que además suma los ingresos de Noé y los ingresos de Sem. ¿Cómo los suma? Los suma en su totalidad. ¿Por qué los suma en su totalidad? Porque estamos en la hipótesis de la letra A. Controlador y controlada se entienden relacionadas entre sí, aguas arriba y aguas abajo, y los ingresos se suman en su totalidad. Lo mismo ocurre entonces cuando ponemos por acá un 4 y cuando ponemos por acá un 5, porque aparecen los ingresos sumados los de las relacionadas. En el caso de Noé, estamos sumando lo del arca y estamos sumando lo de Sem. Y en el caso de Sem, estamos sumando lo de Noé y estamos sumando lo del arca. ¿Por qué? Porque la hipótesis es controlador y controlada suman sus ingresos en su totalidad. Listo. Ahí ya tenemos un segundo ejemplo. Recuerden, la participación puede ser directa y la participación también puede ser indirecta. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo, pero este otro ejemplo, que está aquí en la hojita número 2 del Excel, dice relación con la segunda hipótesis, la de la letra B. Y en la hipótesis de la letra B, del artículo 8, número 17 del Código Tributario, se establece que las entidades que tengan un controlador común se entienden relacionadas entre sí. Y el parámetro para saber si somos controladores o no somos controladores, ya lo sabemos de memoria, es que la participación en las utilidades, en el capital, en los derechos a voto, tiene que ser mayor al 50%. Entonces, aquí vamos a señalar también otra cosa. No siempre estamos hablando de que un controlador tiene que ser una empresa, para que no nos vayamos a confundir. Un controlador es cualquier entidad o empresa. Perfectamente puede ser una persona natural. En este caso, si usted se fija, Noé tiene 3 hijos. Uno de ellos es Sem, el otro es Cam y el otro es Jafet. Noé participa de cada una de sus empresas hijas en más del 50%. 55 por acá, 51 por acá y 60 por acá. Por lo tanto, en este ejemplo, estamos en la hipótesis de que hay entidades o empresas que dependen en común de un controlador. El controlador en este ejemplo es Noé. Y la hipótesis de relacionamiento de la letra B, según lo que me señala la ley de la renta, dice que esas entidades deben sumar sus ingresos otra vez en su totalidad. Es decir, fíjense bien, el Servicio de Impuestos Internos me dijo que Jafet podía ser Propyme o transparencia, que Sem podía ser Propyme o transparencia, que Cam podía ser Propyme o transparencia. Pero ahora hay que aplicar las normas de relación. Y si ponemos por acá un 1, nos va a decir que Jafet, para efectos de computar sus ingresos, no solo toma los suyos propios, sino que también los de sus partes relacionadas en virtud de la letra B chica del artículo 8, número 17 del Código Tributario. Es decir, vamos a sumar los ingresos de Sem y también vamos a sumar los ingresos de Cam.
102.000 unidades de fomento. Y como es obvio, me imagino, para todos, cuando ponemos el 2 y el 3 por acá, nos van a aparecer los ingresos de SEM y los ingresos de CAM. También están sumando los de las otras empresas. ¿Por qué? Porque son entidades que tienen un controlador común. En el fondo, las normas de relación lo que están buscando es que nadie se disfrace de pyme. En el fondo le están diciendo a Noé, oiga Noé, independiente que tenga muchas empresas, todas ellas bajo 75.000 unidades de fomento de promedio de los 3 últimos ejercicios comerciales consecutivos, independiente de eso, no se disfrace de pyme. Si usted es el dueño y controlador de las 3 empresas, por lo tanto, sume los ingresos nomás y tome chocolate y pague lo que me debe. Esa es la lógica de las normas de relación, que nadie se disfrace de una pyme. Luego, dijimos ya muchas cosas. Dentro de ellas dijimos que el controlador no necesariamente tiene que ser una empresa, perfectamente puede ser una persona natural, como en este ejemplo. Si el Servicio de Impuestos Internos me dijo que era ProPyme, nosotros ya sabemos que hasta el 30 de septiembre tenemos que salir corriendo a apretar el botón donde diga parcialmente integrado en este ejemplo. Ahora fíjense bien, cambiamos de ejemplo otra vez. Nos hacemos un poquito hacia la derecha acá. Y aparece el ejemplo muy parecido. Y este ejemplo muy parecido dice lo siguiente. Otra vez, entidades con un controlador común. Pero ahora, para que no quede duda, yo puse a Noé como empresa limitada. Y por lo tanto, Noé tiene 53.000 unidades de fomento de ingresos. CAM, SEM y JAFET siguen con sus ingresos. Nos damos cuenta que Noé tiene participación mayor al 50 en las 3. Es decir, y esto es lo que yo les estaba tratando de decir, en una malla simultáneamente se puede dar más de una hipótesis de relacionamiento. Por ejemplo, acá sabemos que respecto de ese nivel que estoy destacando en el Excel, la hipótesis de relacionamiento que aplica es la que acabamos de ver en el ejemplo anterior, es decir, entidades que tengan un controlador común. Sus ingresos se suman en su totalidad. Pero no podemos perder de vista que hay un controlador con ingresos. Y ese controlador con ingresos controla a Jafet, a Sem y a Cam. Y por lo tanto, está aplicando simultáneamente también la norma de relación de la hipótesis de la letra A del artículo 8, número 17 del Código Tributario. Es decir, controlador y controlada se entienden relacionadas entre sí. Es decir, por una parte tenemos este nivel de relacionamiento y aparte tenemos el relacionamiento que Noé como controlador tiene con Jafet, que Noé tiene como controlador sobre Sem y que Noé tiene como controlador sobre Cam. Es decir, como ya lo habrán visualizado muchos de ustedes, cuando hagamos aparecer los numeritos por acá, por ejemplo el 1, vamos a entender que Jafet, al aplicar ambas normas de relación, no solo está sumando sus ingresos, sino que también las de sus hermanos, las de sus empresas hermanas, las de SEM y las de CAM. Pero además está sumando los ingresos de su controlador. ¿Y cómo se suman todos? En su totalidad, porque en las hipótesis de la letra A y de la letra B, los ingresos se suman en su totalidad. Listo. 155.000. Y por lo tanto, cuando ponemos los otros numeritos, es obvio que en todos los demás casos ocurre lo mismo. Es decir, otra vez, el Servicio de Impuestos Internos puede que le haya dicho a todas las empresas, ustedes son ProPyme, en circunstancias que al aplicar las normas de relación, nos damos cuenta que las 4 entidades tienen que ser necesariamente parcialmente integradas. ¿Qué hay que hacer? Otra vez, salir corriendo, apretar el botón y decir, yo soy parcialmente integrado. Listo. Otro ejemplo. Fíjense bien. Miren, ¿se acuerdan de las participaciones directas y de las participaciones indirectas? Aquí hay otro ejemplo. Por acá, miren. Otra vez, entidades con un controlador común. Y aquí
súper despiertos todos. Yo sé que es de madrugada, pero estemos despiertos, miren. Otra vez me aparece Noé limitada. Pero en la vida real, yo sé que en los ejemplos anteriores solo vimos un nivel, ¿verdad? Dijimos Jafet, dijimos Sem, dijimos Cam. Y Noé participa del 85, del 80 y del 75%. ¿Qué es lo que no debemos perder de vista? Que también podría pasar que las empresas de este segundo nivel de una malla societaria participen de otras empresas. Por ejemplo, en este caso, Jafet participa de un 60% de Gomer. Sem participa de un 65% de Elam. Y Cam participa de un 70% de Canaán. Cada empresa, si ustedes se fijan, mire por acá, por acá, por acá, por acá, por acá y por acá, todas podrían ser individualmente ProPyme, excepto Gomer, que ya está pasado con sus ingresos, tiene ingresos por 80.000. Pero ahora tenemos que evaluar las normas de relación. Y fijémonos, miren, ¿qué normas de relación aplican? Obviamente aquí hay un controlador. Y el controlador es controlador respecto de estas sociedades. Pero a su vez, estas sociedades son controladoras de estas otras sociedades. Pero además no hay que perder de vista que en el caso de Noé, miren, fíjense, vamos a hacer un poquito para abajo, ahí, miren, en el caso de Noé hay una participación indirecta sobre Gomer, sobre Elam y sobre Canaán. ¿Por qué? Porque Noé participa del 85% del 60% sobre Gomer. Es decir, es dueño del 51%. Vamos a mostrarlo esto con decimales, a ver si hay algún decimal por ahí escondido. Ahí está. 51% sobre Gomer tiene Noé, entonces. Por otra parte, Noé es dueño del 80% de Sem. Y por otra parte, Noé es dueño del 75% del 70% de Canaán. Participaciones indirectas. No tenemos que olvidar, esto no solo es directo, esto también es indirecto. Listo. Sabiendo eso, yo creo que ahora es fácil concluir que todo este grupo empresarial está relacionado entre sí. Y como todo este grupo empresarial está relacionado entre sí, fíjense más o menos lo que pasa. Por ejemplo, en el caso de Jafet, tenemos que sumar no solo sus ingresos, sino que al final terminamos sumando todo. Porque Jafet, en conjunto con todas las empresas, tienen un controlador común. ¿Y cuál es su controlador común? Noé. Y además, Jafet, a sus ingresos, tiene que sumar los de su controlador, los de Noé. Y lo mismo ocurre respecto de Gomer, respecto de Noé. Noé va a sumar todo lo de su descendencia, todo hacia abajo, lo va a sumar Noé, por los porcentajes que estamos viendo. En el caso de Sem, lo mismo. En el caso de Elam, exactamente lo mismo. En el caso de Cam, lo mismo. Y en el caso de Canaán, exactamente lo mismo. Entonces, todo el grupo empresarial que pensaba y que creía que rico, nosotros somos ProPyme, vamos a pagar 10% de impuestos de primera categoría, se encuentra con la sorpresa de que al sumar los ingresos de sus empresas relacionadas, tiene que salir corriendo hasta el 30 de septiembre y hacer el clic en régimen parcialmente integrado. Así las cosas, ya llevamos varios ejemplos, no sé cuántos, les voy a mostrar otro ejemplo más. Aquí, la minita número 3. Y ahora vamos a entrar a la hipótesis de relacionamiento de la letra C y de la letra D del artículo 8, número 17 del Código Tributario. Letra C y letra D. ¿Se acuerdan cuál era eso? Más del 10% y hasta un 50%.
porque si fuera más del 50 habría que devolverse al tema del controlador y controlada, o de las controladas con un controlador en común. Más del 10 y hasta un 50%. ¿Cómo se ve esto en este ejemplo? Fíjense, Abraham tiene un 45% de participación sobre Sara, es decir, no es controlador. Abraham tiene un 11% de participación sobre Agar, es decir, no es controlador. Otra conclusión es que Sara y Agar no tienen un controlador común. Entonces, estamos en las hipótesis de relacionamiento de más del 10 y hasta un 50. ¿Cómo se suman los ingresos en las hipótesis de las letras C y de la letra D? Los ingresos se suman de manera proporcional. ¿Cómo es eso? Mostramos el ejemplo. En el caso de Abraham, Abraham debe sumar, fíjense bien, a sus ingresos de 74,000, Abraham debe sumar el 11%, porque es proporcional, de los ingresos de Agar. Y simultáneamente el 45% de los ingresos de Sara. Luego, Abraham, que estaba al filo para hacer propine o transparencia, porque no sabemos quiénes son sus dueños, ¿cierto? Cuando suma los ingresos en este ejemplo, llega a 98,600 y tiene que decir, yo soy parcialmente integrado. En el caso de Agar, en el caso de Sara, hay que sumar los ingresos de las partes relacionadas. Y aquí quiero que se fijen en algo, para que no nos equivoquemos cuando estemos en la vida real haciendo este ejercicio. Miren, pusimos el 2 y aparecen los ingresos de Agar. Miren, ¿qué está sumando Agar? Fíjense. A sus ingresos de 60,000, Agar está sumando, en virtud de la letra C y de la letra D, del artículo 8, número 17, los ingresos de su relacionada. ¿Y quién es su relacionada? Su relacionada es la empresa que es dueña de ella en más de un 10 y hasta un 50. Es decir, estamos sumando el 11% de los 74,000 unidades de fomento. Luego, ¿tengo que sumar algo de Sara? No, no debo sumar nada de Sara, porque en la hipótesis de la letra C y en la hipótesis de la letra D no dice eso. Dice que solamente está relacionada la entidad y sus dueños, no sus hermanas. ¿Cuándo era que sumábamos las hermanas o los hermanos? Sumábamos cuando teníamos un controlador común. Aquí tenemos un controlador común. Entonces, para que quede bien dicho y para que quede grabado, Agar no suma los ingresos de Sara por dos razones. Razón número 1. Agar y Sara no tienen un controlador común. Razón número 2. Agar y Sara no tienen como dueños de manera común a una persona natural. De ahí vamos a ver el caso de la persona natural. Pero esas son las dos razones de por qué Agar no suma los ingresos de manera proporcional de Sara. Repito, razón número 1, no tenemos un controlador común. Razón número 2, no tenemos a una persona natural, en este ejemplo, que nos vincule a ambas empresas. Lo mismo pasa entonces por el lado de Sara. Sara, cuando computa sus ingresos, toma sus 40,000 unidades de fomento y toma el 45% de su relacionada, es decir, el 45% de Abraham. Así llegamos a 73,300. Como conclusión en este ejemplo, entonces, vamos a decir que Abraham es semi-integrado, pero que Agar y que también Sara, hasta donde vemos, hasta donde sabemos en el ejemplo, podrían ser propyme. Listo. Seguimos entonces con otro ejemplo. Y acá
Fíjense, otra vez, para que quede el ejemplo y nos sirva de ayuda, vamos a poner aquí, para que veamos cómo se determina esto. Miren, Abraham participa por un lado de Sara y por el otro lado de Agar. Abraham participa del 45% sobre Sara, Abraham participa del 11% sobre Agar, perdón. Pero ahora estamos viendo que Sara tiene un hijo, y el hijo de Sara se llama Isaac. El hijo de Agar se llama Ismael. Entonces, indirectamente, Abraham participa de Ismael. ¿En qué porcentaje? Abraham participa de Ismael en el 11% del 98%, es decir, en un 10.78%. Y además no podemos perder de vista que en este ejemplo que estamos visualizando, Agar, al participar del 98% sobre Ismael, es su controladora, e Ismael es el controlado. Por lo tanto, no debemos perder de vista de que a pesar de que estamos hablando de la hipótesis de la letra C y de la letra D, aquí se nos metió la hipótesis de la letra A, entidad controladora con empresa controlada. Así que cuando saquemos las cuentas, eso no lo tenemos que perder de vista. Luego, por el lado de Sara, Sara participa del 30% de Isaac. Eso significa que Abraham indirectamente participa del 13.5% sobre Isaac, porque el 45% del 30% es 13,5%. Sabiendo que esto es así, recuerden que la idea de estos ejemplos es que después cada uno aplique esta cuestión a sus mallas societarias. Vemos los ingresos. Número 1, Abraham. Y Abraham aparece con ingresos por 103.941. ¿Cómo determinó Abraham sus ingresos? Aplicando las normas de relación. Y dijo, a mis ingresos les debo sumar el 11% de los ingresos de Agar, el 45% de los ingresos de Sara, el 10.78% de los ingresos de Ismael, porque de manera indirecta participo en Ismael, el 13.5% de los ingresos de Isaac. Perdón. Entonces, ahí está la fórmula, nos da esos 103.941 UFs. Quedamos fuera del régimen PROPYME, nos vamos al régimen parcialmente integrado. El mismo ejercicio, o parecido, tiene que hacer Agar. Pero fíjense bien, ¿qué está haciendo Agar? Miren, Agar, a sus ingresos de 60.000, le está sumando el 100% de los ingresos de Ismael. ¿Por qué? Porque Agar es controladora respecto de Ismael, y controladora y controlado se entienden relacionados y sus ingresos se suman en su totalidad. Junto con eso, Agar, por las normas de relación de la letra C y de la letra D, está sumando el 11% de su entidad relacionada, que en este caso sería Abraham. Agar, por lo mismo que ya explicamos, no se encuentra relacionado con Sara ni con nada de lo que esté hacia allá, hacia la derecha. Ingresos, 95.140. Lo mismo ocurre, o algo parecido, cuando ponemos por acá el 3 y nos aparecen los ingresos de Ismael. ¿Qué está haciendo Ismael? Ismael, a sus ingresos de 27.000, le está sumando el 100% de su controladora, que en este ejemplo es Agar. Agar, entonces, relacionada con Ismael, los ingresos se sumaron en su totalidad, y además, de manera indirecta, Ismael tiene que reconocer a un papá, y el papá de manera indirecta es Abraham. ¿En qué porcentaje? En un 10.78%. Y 10.78% es más que 10%. Y cuando es más que 10%, estoy en la hipótesis de la letra C y de la letra D. Por lo tanto, el ingreso lo estamos sumando de manera proporcional. Así las cosas,
94.977 unidades de fomento son los ingresos de Ismael. Hasta el momento, ni Abraham, ni Agar, ni Ismael podrían ser ProPyme. Las tres empresas tendrían que ser régimen parcialmente integrado. Número 4. Sara. ¿Qué está haciendo Sarita? Sarita está diciendo, por las hipótesis de la letra C y de la letra D, yo, Sara, a mis 40.000 unidades de fomento de ingreso, le debo sumar el 45% de los ingresos de Abraham y además el 30% de los ingresos de Isaac, 18.000. Listo. Por otra parte, los ingresos de Isaac, ese es el restante, ese es el que nos queda, ¿verdad? Entonces, Isaac, cuando computa sus ingresos, va a decir, tengo mis propios ingresos más el 30% de Sara y más el 13.5 de manera indirecta sobre Abraham. Repito, las normas de relación son aguas arriba y aguas abajo. Por lo tanto, Isaac, para estos efectos tributarios, tiene que computar ingresos por 39.990 unidades de fomento. En todo este grupo empresarial que acabamos de mencionar, que acabamos de ver, ninguna empresa, excepto Isaac S.p.A., podrían ser ProPyme. Todas serían semi-integrados, excepto Isaac. Si es que así lo quiere, podría ser ProPyme, en la medida, obviamente, que cumpla los demás requisitos. Listo. No sé si se van fijando que las normas de relación se van interrelacionando. Y eso es lo que hace complejo un poquito el tema, ¿ya? Hay que tenerlas bien claras, hay que estos ejemplos aplicarlos a mi malla, ¿cierto? Los ejemplos, lo que me ha pasado en otras clases es que mis alumnos, las personas que se inscriben, me comienzan a decir, ¿y qué pasaría si fuera 46, y si fuera 47, y si fuera 48, y si fuera 49, y si fuera 50, y si fuera 51, 52, y hasta llegar a 100? Entonces, obviamente, por temas de tiempo, no puedo poner todos los casos habidos y por haber. Por eso estamos tratando de mostrar varios, y seguro que algunos se metió fuera, pero la idea es que esto lo tomen ustedes y lo puedan aplicar a sus mallas. Esa es la idea. Entonces, vayamos a los últimos ejemplos. Parece que acá hacia la derecha ya no tengo más. No. Entonces, nos vamos a la hoja que dice acá abajo, número 4. Entonces, en la hojita número 4 aparecen algunos otros ejemplos. Estos son los últimos que vamos a visualizar, ¿ya? Después le vamos a dar tiempo para tratar en la medida de lo posible responder consultas que ustedes tengan. Fíjense. La hojita número 4 se pone en el caso de la hipótesis de la letra E. Y la hipótesis de la letra E hablaba de entidades o empresas vinculadas con personas naturales. En la medida que esa persona natural participe en más del 10% y hasta un 50%, en principio, ¿cierto? Porque si fuera más del 50% estaríamos hablando de un controlador. Así que, ojo con eso. Fíjense en el ejemplito. Pablo, persona natural, participa del 20% de Tesalónica Limitada y participa simultáneamente del 30% de Corinto S.p.A. 65.000 unidades de fomento son los ingresos de Corinto. Tesalónica tiene ingresos por 70.000. Potencialmente, con los antecedentes que tenemos, el Servicio de Impuestos Internos le dijo a Tesalónica y también le dijo a Corinto que eran entidades que podían acogerse al régimen ProPyme o al régimen de transparencia, con los antecedentes que tenemos, ¿verdad? Luego, cuando hay que computar los ingresos de las relacionadas, nos damos cuenta que las vincula a ambas una persona natural. Esta persona natural, en este ejemplo, no tiene ingresos. No es un empresario individual, es literalmente una persona natural. Luego,
¿Cómo se suman los ingresos en la hipótesis de la letra E? Los ingresos en la hipótesis de la letra E se suman proporcionalmente. Entonces, fíjense, cuando aplicamos aquí el 1, nos van a aparecer los ingresos totales de Tesalónica. Para estos efectos de escoger el régimen tributario. Estamos aplicando la hipótesis, perdón, el requisito de la letra B de la ley de la renta que ya mencionamos. Entonces, Tesalónica, a sus ingresos de 70.000, debe sumar los ingresos de su relacionada, Corinto. ¿En qué proporción? En la proporción en que la persona natural que los vincula participa de Corinto. Es decir, Tesalónica a sus ingresos le debe sumar el 30% de los ingresos de Corinto. Así, Tesalónica tiene ingresos por 89.500 unidades de fomento, y eso significa que no puede ser ni ProPyme ni transparencia, sino que se tiene que ir al régimen semi-integrado. Lo mismo ocurre, lo mismo pasa por el lado de Corinto, solo que en sentido contrario, ¿verdad? Cuando ponemos el 2 por acá, nos van a aparecer los ingresos totales de Corinto. ¿Qué está haciendo Corinto? Corinto, a sus 65.000 unidades de fomento, le está sumando el 20% de los ingresos de Tesalónica. Eso significa que estamos sumando el 20% de los 70.000. Estamos en la hipótesis de la letra E, los ingresos se suman proporcionalmente. 79.000 unidades de fomento, entonces, son los ingresos de Corinto. Nos damos cuenta que ambas empresas tienen que ser parcialmente integrados. En el ejemplo que estamos viendo a la derecha, solo lo quise plasmar para que no nos cause una confusión. Fíjense, Pablo ahora sigue siendo dueño de Corinto y sigue siendo dueño de Tesalónica. Pero fíjense que participa ahora del 20% de Tesalónica y participa del 60% de Corinto. Pablo sigue siendo una persona natural, no un empresario individual. Entonces, cuando uno ve el 60%, puede que se confunda, porque uno va a decir algo que es correcto, y va a decir, Pablo es controlador de Corinto. Así es, en este relacionamiento, en el de Pablo y Corinto, Pablo es el controlador de Corinto. Y uno se va a acordar y dice, controlador y controlada se entienden relacionadas entre sí, y sus ingresos se suman en su totalidad. Pero Pablo es persona natural, no tiene contabilidad. ¿Será que hay que sumar los ingresos? No, pues no hay nada que sumar. Por lo tanto, a pesar de que hay un controlador respecto de Corinto, no hay que sumar entre ellos nada. Por otra parte, no tenemos que confundirnos, porque fíjense bien, Tesalónica y Corinto no tienen un controlador común, porque Pablo solo es controlador de Corinto. Pablo no es controlador de Tesalónica. Luego, sería incorrecto decir que se deben sumar los ingresos de Tesalónica y de Corinto en su totalidad, porque esa norma de sumar en su totalidad aplica cuando empresas o entidades tengan un controlador común. No en este caso. En este caso, Pablo solo es controlador respecto de Corinto. Entonces, ¿cómo se suman los ingresos? Como lo hemos venido diciendo en el caso anterior. Es decir, proporcionalmente. ¿Qué significa eso? Significa que Tesalónica a sus 70.000 unidades de fomento le debe sumar el 60% de los ingresos de Corinto. El 60% de los ingresos de Corinto se lo debemos sumar. No confundirse con las otras normas de relacionamiento. Así llegamos a 109.000 unidades de fomento. Y por otra parte, cuando ponemos un 2 por acá, nos aparecen los ingresos totales de Corinto. ¿Qué está haciendo Corinto? Lo mismo que ya había hecho.
Está reconociendo y diciendo, tenemos el mismo papá que con Tesalónica, Pablo. Por lo tanto, a los ingresos de Corinto se debe sumar el 20% de los ingresos de Tesalónica. Así llegamos a 79.000 unidades de fomento, que era el mismo numerito que nos había dado por acá. Luego, otra vez, ninguna de las dos empresas pueden ser ProPyme, sino que pasarían a ser régimen parcialmente integrado. No sé si ustedes están dando cuenta de la importancia de las normas de relación. Otra de las cosas que nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, con nuestros clientes, es que aquí, en este ejemplo, yo estoy mostrando a Pablo como dueño, un dueño, ¿ya? Pero en la vida real puede que haya más de un dueño. Más de un dueño persona natural. Y si hay más de un dueño persona natural, puede ser, así nos ha pasado, que esta persona natural de aquí, hoy día recién se está enterando que su socio persona natural acá, tiene otras empresas, porque se dedica también a otras cosas. Y resulta que este socio de aquí está sumamente contento de que iba a pagar impuestos de primera categoría con la tasa del 10%. Y quedó mirando al socio que tenía hace 15 años y le dice, no me habíais dicho que teníais esas otras sociedades. Ahora por tu culpa tengo que traerme los ingresos de tu sociedad porque estás vinculado, tú como persona natural estás vinculando a esta nuestra sociedad con tus otras sociedades por allá. Y resulta que porque tú tienes otros ingresos por allá, en virtud de esta norma de relación de la letra E, del artículo 8, número 17 del Código Tributario, me termina afectando a mí como empresa y yo solo soy dueño de esta. Entonces, otra de las cosas que nos ha pasado es que dueños de empresas no quieren revelar sus ingresos. ¿Por qué? Porque yo tengo mis ingresos por allá. ¿Y por qué te los tendría que revelar a ti? Quizás a ti se te ocurre el mismo negocio que a mí cuando veas los ingresos que yo tengo por allá. De verdad, estoy hablando súper en serio, cosas que nos han pasado a nosotros. Entonces, pero la norma dice lo que dice. Y los ingresos, cuando hay una persona natural de por medio o más de una persona natural de por medio, se tienen que sumar. ¿Y qué pasa si no me quiere entregar los ingresos? Bueno, nosotros como asesores tendremos que dejar un correo por escrito diciendo, esto dice la norma de relación, con los ingresos que usted me está informando, este es el régimen, pero me está escondiendo tales ingresos. No hay nada mucho que hacer, porque no podemos obligar a alguien que nos dé los ingresos cuando pertenecen a otro grupo empresarial. Que no quieren, no quieren, no. Otro ejemplo. Fíjense por acá. Aquí apareció José y María. José, persona natural. María, persona natural. No son empresarios individuales. José y María participan simultáneamente en un 50% de Jesús, de Jacobo y de Simón. Jesús, Jacobo y Simón, entonces son hermanos, hijos de José, hijos de María. Jesús, 47.000 unidades de fomento, Jacobo 28.000, Simón 32.000. Potencialmente el Servicio de Impuestos Internos le dijo a cada una de estas empresas por separado, ustedes pueden ser ProPyme o transparencia, porque sus dueños son personas naturales, contribuyentes del impuesto global complementario, y sus ingresos están por bajo las 75.000 unidades de fomento. Pero nosotros estamos aprendiendo las normas de relación, y sabemos que en virtud de las normas de relación, Jesús, Jacobo y Simón, por tener personas naturales que las vinculan simultáneamente, se entienden relacionadas. ¿Por qué? Porque las personas naturales son dueñas en más de un 10% y hasta un 50%, porque si fuera más de 50 serían el controlador. Perdón. Así las cosas, cuando hay que sumar los ingresos, recuerden, se suman proporcionalmente. Y el hecho de que se sumen proporcionalmente nos quiere decir, fíjense bien, quiero que se fijen en algo antes. Miren, si los ingresos de Jesús
47.000, le sumo los 28.000 de Jacobo y le sumo los 32.000 de Simón, voy a llegar a un total, no sé si alcanzan a ver aquí abajito la suma del Excel, a 107.000 unidades de fomento. Pero los ingresos los estoy sumando en su totalidad. Y estamos diciendo que en este ejemplo los ingresos se suman proporcionalmente. Pero cuando nos pase algo así, que hay personas naturales que simultáneamente participan de empresas, a pesar de que los ingresos se suman proporcionalmente, fíjense lo que va a pasar. Miren. Número 1, Jesús. 107.000 unidades de fomento. Es como que se hubieran sumado en su totalidad, ¿o no? Y la respuesta es que sí, pero está muy bien dicho. Es como que se hubieran sumado en su totalidad, porque en realidad estamos sumando los ingresos de manera proporcional. Eso significa, fíjense bien en la fórmula, miren, que Jesús a sus ingresos de 47.000 le está sumando el 50% respecto de José de los ingresos de Jacobo y de los ingresos de Simón. Pero por otra parte, respecto de María, le está sumando el 50% de los ingresos de Jacobo y del 50% de los ingresos de Simón. Al final estamos sumando todo, pero estamos sumando todo porque los estamos sumando proporcionalmente, no porque la regla sea sumar todo. Y como hay más de una persona natural, cada una se trae sus porcentajes. Eso quiere decir que si el ejemplo fuera con 4 dueños simultáneos, en donde cada uno de ellos tuviera el 25% de participación en esas 3 empresas, pasaría lo mismo, terminaríamos sumando el 100%, el 25% de cada uno. Y si fueran 5 dueños con el 20% cada uno, pasaría lo mismo. Y si fueran 10 dueños con el 10% cada uno, pasaría lo mismo. Y si fueran 100 dueños con el 1% cada uno, pasaría lo mismo. Y así sucesivamente, creo que se entiende. Entonces, cuando ponemos un 2 y cuando ponemos un 3, obvio que nos encontramos con lo mismo. Lo mismo le pasa a Jacobo. Tiene que sumar sus ingresos por el lado de Jesús, por el lado de Simón, y el 50% respecto de José, el 50% respecto de María. Así entonces, 107.000 unidades de fomento para cada uno. Eso significa que ninguna de las 3 empresas puede ser ni Propyme ni Transparencia, sino que tendrían que ser semi-integrados. Y por último, este es el último ejemplo que tengo preparado. Me imagino que cuando yo fui mostrando los ejemplos de la persona natural, más de alguno de nosotros tiene que haber dicho, ¿y si fuera empresario individual? ¿Y si fuera empresario individual? ¿Y si tuviera ingresos? ¿Y si tuviera contabilidad? ¿Qué pasaría? Entonces, aquí me puse en este caso. Fíjense, por favor. Pablo, dueño de Tesalónica, Pablo, dueño de Corinto, participa en un 20 y un 30% respectivamente. Los ingresos de Pablo, porque es empresario individual, 27.000, Corinto 65.000, Tesalónica 70.000 unidades de fomento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el servicio de impuestos internos potencialmente le dijo a las 3 empresas que eran o Propyme o Transparencia. Pero ahora tenemos que aplicar las normas de relación. Y uno se va a quedar pensando y va a decir, ¿Pablo es persona natural o Pablo es una empresa? Y la respuesta correcta es que Pablo es las dos cosas. Es empresa porque actúa como empresario individual, pero también es persona natural porque su esencia de naturaleza humana no se la puede quitar nadie. Es persona natural. Y por lo tanto, fíjense, yo aquí lo tengo como pregunta, pero la respuesta es que sí. Simultáneamente se están aplicando las hipótesis de la letra E y de la letra C. La de la letra E es la de las personas naturales y la de la letra C es la de más del 10 y hasta un 50%. Luego,
cuando aparecen los ingresos de Pablo, fíjense bien, Pablo no es controlador de Tesalónica y no es controlador de Corinto, no lo es. Por lo tanto, sus ingresos se suman proporcionalmente. Es decir, a las 27.000 unidades de fomento de Pablo se le suma el 20% de los ingresos de Tesalónica y se le suma el 30% de los ingresos de Corinto. Listo. 60.500 unidades de fomento. Por otra parte, fíjense bien, y aquí es donde no hay que confundirse. Corinto, cuando computa sus ingresos, no solo suma los propios, sino que suma el 30% de los ingresos de Pablo, y como Pablo es persona natural, se vincula con Tesalónica. Y ahora sí, sumamos el 20% de Tesalónica. Si Pablo fuera persona jurídica y no empresario individual, ya vimos ese ejemplo, no sumaría Corinto lo de Tesalónica, porque no tendrían un controlador común ni una persona natural. Recuerden las dos excepciones que yo ya les di. Pero ahora Pablo, a pesar de tener contabilidad y ser empresario individual, no deja su esencia de ser persona natural. Por eso es que Corinto sí tiene que sumar los ingresos de Tesalónica de manera proporcional, porque están vinculados simultáneamente con una persona natural que participa en ambas empresas en más de un 10 y hasta un 50%. Eso quiere decir que los ingresos de Corinto son 87.100 unidades de fomento. Y por otra parte, Tesalónica, cuando ponemos un 3 por acá, misma respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que Tesalónica, lo mismo, a sus ingresos propios de 70.000 unidades de fomento, le tiene que sumar el 20% de Pablo y el 30% de Corinto, por las mismas razones que ya dije tantas veces. Entonces, 94.900 unidades de fomento. Corinto y Tesalónica, semi-integrado. Pablo, empresario individual, podría ser ProPyme o transparencia. ProPyme o transparencia. Espero que estos ejemplos sean de ayuda para cada uno de ustedes. Espero que les sirva. Voy finalizando. Le voy a dar el paso a Víctor Muñoz para que podamos ver el tema de las consultas. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen consultas, ahora las vamos a tratar de responder. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Hugo. Oye, qué excelente presentación. Realmente fue una evangelización tributaria. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias, Hugo. La verdad es que la claridad de la exposición generalmente habla de que puedan existir pocas preguntas a raíz de que eres bastante claro, digamos, o sea, queda súper evidente cómo aplican las normas de relación, ¿ya? O sea, eso implica que las personas que pueden tener dudas puedan ser menos porque la charla fue bastante completa, ¿ya? Así que, bueno, voy a dar el paso a Rosa Vega, que tiene alzada su mano. Rosa, tienes audio. Marcela León, también tienes audio. Aló, hola. No, Hola, era para Marcela. felicitar en realidad. Aló, ¿me escuchas? Claramente. ¿Se escucha? Sí. No, perdón, era para felicitar la presentación sumamente aclaratoria. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias a ti, Marcela. Linda Farías. Hola, ¿se escucha? Claramente. Sí, se escucha. Mire,
Entonces, según lo que saqué de estos cuadritos, yo igual estoy haciendo el mío y, por ejemplo, este que se ve acá, en mi cuadrito yo no me tengo que preocupar entonces por el dueño del 80% de Tesalónica. El dueño del 80% de Tesalónica, no, porque ya te pasaste de los ingresos. Solo por eso. Si es que no estuvieras pasada todavía de los ingresos de 75.000 unidades de fomento, entonces sí te tienes que preocupar del dueño del 80%. Claro, y del Y si 40% de fuera, Corinto y todo. exactamente, sí, así Claro, es. es un poco linda, es un poco en honor al trabajo que tienes que hacer, digamos. O sea, si ya analizando, vaya en la mitad de la malla y ya te pasaste de los ingresos, ¿para qué vayas a seguir con el resto de la malla si ya contaminaste ya? Pues? Ya está Entonces, listo ya, ya así no es, tiene sí, sentido seguir analizando, a eso se refiere. sí. Ya, muchas gracias. De nada. Don José Orellana. Tiene audio José Orellana. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. ¿Sí? Sí, Ya, don José, se escucha. ya, hola Hugo, hola Víctor. Bueno, primero felicitar a Hugo, los casos prácticos muy buenos, y al inquietarse por estas presentaciones que está haciendo constantemente. Quería solo consultar, más que por las mallas y por todo lo que vimos, que creo que fue bastante aclaratorio, ¿cómo ven ustedes, cómo va a aterrizar en la práctica cuando tengamos que sumar las normas de relación con las empresas que tienen operaciones transfronterizas? Porque la norma general nos obliga, ¿verdad?, el día de mañana, incluso si somos un holding internacional, a tener que tomar los ingresos de mis relacionadas fuera de Chile. Entonces, ¿cómo creen ustedes que eso va a aterrizar? ¿Cómo va a haber, vamos a lograr que objetivamente bajen esos ingresos y lleguen hasta nuestro país, hasta nosotros, ¿verdad?, para poder computar en esta sumatoria que nos obliga la normativa legal? ¿Cómo ven ustedes que va a aplicarse eso al final del día? Claro, en principio, José, la primera parte es que el servicio ya se pronunció y dijo y aclaró que los ingresos de las entidades que estuviesen fuera de Chile se tienen que sumar de todas maneras, ¿cierto? Eso es lo primero, porque al principio muchos tenían la duda de si se sumaban o no se sumaban. Lo segundo es que, como bien dices tú, es que yo, Servicio de Impuestos Internos, no puedo obligar a un contribuyente de otro país a que me revele sus ingresos. Por lo tanto, en principio lo que veo es que vale la buena fe del contribuyente en Chile, de que sume esos ingresos. En segunda instancia, en una etapa de fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos a una entidad en Chile, podrá pedirlo, y podrá pedirlo de buena manera. Y de ahí la otra instancia que veo es esta cuestión de las normas BEPS, ¿cierto? Que por obligación de esas normas, las autoridades fiscales de distintos países podrían traspasarse información tributaria de distintos contribuyentes. Entonces, como que veo que la única salida, como bien dice José, es eso, es recurrir a esas normas. Y ahí me alejo un poco en mi conocimiento porque no sé si basta con levantar la mano yo, Servicio de Impuestos Internos en Chile, y decirle a Perú, a Bolivia, a Argentina, etcétera, decirle, oye, mándame los datos. No creo que sea tan así, ¿me entiendes? Pero veo que la única salida, José, es esa. Yo creo que tú estás visualizando lo mismo en realidad. Bueno, justamente iba para allá, lo veo súper complicado y Sí. objetivamente es cierto, cuando existen holding, muchas veces la casa matriz, no sé, tiene una filial acá en Chile que vende 1.000, 2.000, 3.000 UF, vamos a la matriz que tiene en distintos países del mundo y nada que decir, o sea, la probabilidad de que seamos 14 B acá en Chile es casi cero, pero cómo, claro, efectivamente, cómo hacer ejecutable esto por parte del servicio, como bien lo dices tú, Hugo, está complicado, siento yo, por ese lado. Sí. O sea, claro, un poco acotar. Yo veo que aquí el servicio dentro de sus facultades de fiscalización, precisamente a raíz de todas estas normas BEPS, ¿cierto? En la información que tienen que aportar los contribuyentes respecto de lo que tienen en el extranjero, ¿cierto?
probablemente en alguna modificación de una DJ quizás incluyan un cuadrito muy pequeño que tengas que declarar como contribuyente, como partícipe, digamos, los ingresos de tu relacionada en el exterior, digamos, ya sea tu matriz o tu filial. Por ese lado lo veo más facultativo del servicio de obtenerlo por el lado del contribuyente acá. Seguimos dentro de la buena fe, pero recordemos que la buena fe es uno de los principios que está incorporado en el Código Tributario, por lo tanto, no lo tenemos en el 4 bis y lo tenemos en los derechos del contribuyente, así que no debería ser algo ajeno al comportamiento, ¿cierto? Siempre van a existir particularidades, pero en su generalidad existe la buena fe de los contribuyentes, digamos. Y por otro lado, precisamente, Hugo, con los convenios de intercambio de información que tiene el Servicio de Impuestos Internos, podría solicitar internamente a otras administraciones tributarias esta información. En carácter genérico no creo, pero sí a lo mejor en carácter de cruce de información, obligando a los contribuyentes en Chile. Así que yo creo que hay que estar atentos a las modificaciones que podrían tener estas DJ, especialmente la 1913, ¿cierto? 1907 y otras que tienen relación con las relaciones con las operaciones en Chile, que se llama ahora la DJ. La DJ, así que yo creo que por ahí va. Podría ir. Gracias. Ok. Gracias, José. Roberto León. Roberto, tienes audio. Don Roberto. ¿Aló? ¿Se escucha? Hola, ¿cómo están? Bien, profesor, ¿cómo ha estado? Un pastor. Supe por ahí de un WhatsApp que usted andaba mandando por ahí, que me veía más gordito. Bueno, estamos todos así, estamos todos así, y esperemos salir para verano todo en forma. De la pandemia. ¿Ya? Sí, por eso le digo, todos estamos igual. Muy bien. Qué bueno recordar todo el linaje bíblico. Gracias. Se hace más digerible también para algunos. Muy bien. Yo creo que sería bueno el especificar qué se entiende por ingresos del giro. Porque para efecto del cómputo, digamos, hay ingresos porque son por venta de activos fijos, arriendo de bienes raíces, venta de bienes raíces, ingresos por distribuciones, por retiro. Entonces, al final, para computar, digamos, los ingresos del giro, hay que depurarlo. Claro, sí. Entonces yo creo que, no sé si usted lo puede hacer ahora o no, pero sería bueno hacer hincapié es que determinar los ingresos del giro es relevante para efecto de determinar estos cómputos. Así es. Lo primero es distinguir, no sé si está aquí aquí. ¿Se sigue viendo la presentación? Me imagino que sí. ¿Sí? Lo primero es distinguir que respecto de la empresa que está evaluando los ingresos de sus relacionadas, cuando suma sus ingresos, solo suma los del giro, que es lo que nos está recordando Roberto. Y en ese sentido, se refiere principalmente a la actividad habitual que desarrolla el contribuyente, dejando fuera todas aquellas actividades esporádicas que pudiese realizar. Por ejemplo, enajenación de acciones esporádicas, por ejemplo, alguna venta de un activo fijo. Todo lo esporádico se deja fuera, solo se consideran los ingresos del giro. Pero cuando sumamos los ingresos de la relacionada, lo que nos dice la ley, por eso yo destacaba aquí con color verde ese además, nos dice que respecto de las relacionadas sumamos los ingresos del giro de esa relacionada. Pero además tenemos que sumar las rentas de dichas empresas o entidades relacionadas provenientes de tenencia, rescate o enajenación de inversiones en capitales inmobiliarios. Entonces, respecto de la relacionada, se escapa de solo lo del giro. Sino que es como que el legislador te dijo, suma todo nomás porque yo no quiero que te disfraces de una pyme. Yo quiero que tú, respecto de tu misma empresa, solo lo del giro, dejando fuera todo lo esporádico, pero respecto de tus relacionadas, tráete todo nomás y computa para efectos de escoger tu régimen tributario. Sí, súper buena esa aclaración, Roberto, porque, claro, yo en mis ejemplos, por tiempo, yo simplemente digo 90.000, 50.000, 40.000, 32.000, pero estamos hablando de ingresos del giro y tomando como parámetro lo que dice la ley, que es lo que acabo de mostrar.
Bueno, solo hago un alcance respecto a la norma de relación propia, una observación propia que creo que lamentablemente las normas de relación debieron ir en respecto de la actividad de la empresa, porque digamos, no todas las actividades van a ser empleadas por un solo controlador y a veces pueden llegar a contaminar a pymes más pequeñas, donde se separó solo por obtener algún beneficio de otra índole no tributaria. Claro. Entonces la norma de relación yo creo que debió ser un poco más ir al giro y no hacia el controlador, la controladora, porque hay actividades que deben ser separadas por efectos de contrato o porque hay responsabilidades legales o se trata de cubrir otra área de responsabilidad. Sí, claro, te encuentro razón. De hecho, me imagino que tú opinas lo mismo o algo parecido, que este requisito, el que estoy mostrando en la pantalla, el de la letra C, es como, es parecido a lo que tú estás diciendo, es como súper sanguinario, porque en el fondo puedes tener una empresa pyme súper chiquitita, que a lo mejor gana 1 millón de pesos mensuales, porque es súper chiquitita, pero justo se dedicaba a arrendar un inmueble, un bien raíz no agrícola, y la norma no te respetó que eras pyme, sino que te dijo tú vas a ser necesariamente régimen parcialmente integrado. Eso es súper discutible, no porque no esté claro, sino que está súper claro, sino que es súper discutible desde el punto de vista de la filosofía tributaria que aplicaron. Es cuál es el sentido de obligar a una pyme a tributar en un régimen parcialmente integrado cuando sus ingresos igual sean menores a 75.000 unidades de fomento. Súper raro, todavía trato de entenderlo y no lo logro entender el por qué. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación, profesor, y bendiciones. Gracias, Roberto, bendiciones. Gracias. Hasta luego. Gracias, Roberto. Gabriel Cristóbal, tienes audio. ¿Aló? ¿Se me escucha? Claramente. Ya. Bueno, primero saludar y agradecer la presentación y también agradecer esta oportunidad que Linketaxe nos entrega para capacitarnos de manera gratuita y de un buen nivel con el profesor Don Hugo Catalán. Mire, tengo 2 preguntas que me parecieron producto de haber escuchado al profesor Hugo. Y primero, el requisito del promedio de los últimos 3 años de los ingresos, sabemos que no tiene que superar las 75.000 UF, pero igual la norma dice que por una única vez se puede superar dicho promedio, ¿cierto? Entonces mi consulta aquí es, ¿esa única vez puede ocurrir en los 3 años anteriores que se está evaluando antes de ingresar al régimen? Claro, lo que pasa, Gabriel, mira, fíjate, ahí yo estoy mostrando en la pantalla ese requisito, ¿cierto? Lo que hay que entender, Gabriel, es que la norma no te está diciendo que el promedio puede superar las 75.000 unidades de fomento sin pasarse de 85.000. No te está diciendo eso. Sino que fíjate cómo lo dice. Dice, el límite de 75.000 unidades de fomento se podrá superar en un solo año. Con todo, nunca podrá ser superior a 85.000 unidades de fomento. Pero no el promedio, sino que se está refiriendo a los ingresos de un año determinado. Entonces te está diciendo, si en un año tuviste 50.000, en el segundo año tuviste 60.000 y en el tercero tuviste 84.000, si el promedio de esos 3 te da menor o igual a 75.000, te perdono que en un año hayas superado las 75.000, porque no superaste las 85.000. No sé si me entendiste, Gabriel. Mira, voy a tratar de dibujarlo aquí. Sí, perfecto, no, sí entendí. Entonces ahí el perdonazo sí se consideraría en los 3 años anteriores que se está evaluando. Sí, igual. Ya. Así es. Sí. Ya, vamos a dibujarlo igual por si alguien más se quedó con la duda. Claro. Y después tengo otra duda, que esta ya es más de la ley. Y la duda es la siguiente, dice,
cuando hay que computar los ingresos de la empresa relacionada, ¿cierto? Hay que computar los ingresos provenientes de la empresa relacionada, tanto del giro de la empresa relacionada, como también los que ésta obtengan por enajenar derechos sociales, acciones o capital Eso, inmobiliario, ¿cierto? así es. Sí. Entonces mi duda ahí es, la ley habla de rentas obtenidas por las empresas relacionadas por estas actividades. Y eso quiere decir, a mi juicio, que no son los ingresos, sino que son las ganancias a mayor valor, en este caso del rescate de fondos mutuos, de la enajenación de acciones, habría que considerar el mayor valor que obtuvo la empresa, basándome netamente en el concepto de renta del artículo 2. Sí, tienes razón. Pero lo que esperábamos nosotros, yo no he visto lo que dice la circular de ahora, la 62, pero esperábamos que el servicio lo aclarara, porque también entendemos lo mismo, que son las rentas, ¿ya? Lo que pasa es que cuando tú te vas a la definición de renta de la ley de la renta, valga la redundancia, el artículo 2 dice que por renta se entenderán todos los ingresos. ¿Me entiendes? Y por lo tanto, al parecer renta no sería sinónimo de rentabilidad, sino que renta es sinónimo del artículo 2 de la ley de la renta. El artículo 2 dice que renta son todos los ingresos, etcétera, 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 que rinda una cosa o una actividad, independiente de su naturaleza, origen o denominación. Por lo tanto, me da la impresión de que, a pesar de que se podría entender lo que tú estás diciendo, en realidad el criterio va a ser ese ingreso. ¿Por qué? Porque el artículo 2 de la ley de la renta dice esta definición de renta. Ya, perfecto. ¿Ya? Sí. Me queda claro. Gracias, profesor, y gracias también a Linketax. Gracias a usted. Bien, gracias. Luis Rosales. ¿Tienes audio, Luis? ¿Tiene audio también, Rosa? Ahí está. Luis, ¿Aló? te escuchamos. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Mira, Hola, Luis. muchas gracias por la presentación. Muy buena. Oye, yo ingresé un poquito tarde, pero inicialmente ustedes estaban conversando que posiblemente iba a haber una postergación sobre el tema este del régimen al cual hay que pertenecer. Esto ya sabemos que vence este 30 de septiembre, pero quería entender por lo que alcancé a escuchar a ustedes que al parecer iba a haber una postergación de esto. ¿Es así o solamente es un comentario de ustedes? Es un comentario de pasillo, Luis. Hay grandes probabilidades que eso suceda. La verdad es que mientras no haya un decreto publicado no lo podemos dar firme, digamos. Pero sí hay una intención de Hacienda de postergarlo. Eso es, muchas gracias. Ok, Luis. Y la última es Rosa Ramírez. Rosa, tienes audio. Al agua. Al agua. Cristian Ulloa, son los últimos dos. Yo después quería hacer una pequeña pregunta, pero después. Denle nomás, Cristian, al parecer se les marcó. Se chingó. Cristian Fuentes, exponga. Hola, don Hugo, ¿cómo está? Hola, Cristian, ¿cómo estáis? Bien, oiga, quedé loco con los nombres. Pasé del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, pasé a las iglesias de Pablo. Fui un generador de conocimiento paralelo importante. Muy bien. Oiga, tengo una consulta particular que va de la mano un poco con lo que dijo al inicio de la exposición, más que nada por el tema de la actividad. Tenemos claro que las inmobiliarias, por ejemplo, pese a lo mejor a
a estar dentro del artículo 20, número 1, mencionadas respecto de los créditos por contribuciones. Digo la mención porque en general, como servicio, el Servicio de Impuesto Interno ha dicho que la actividad, ¿cierto?, se encuentra formando parte del 20, número 3, como actividad misma, ¿cierto? Mi pregunta va en específico a lo que dice la letra C del 14D, en particular, que lo leo textual, dice, cuando habla del 35% en particular, dice cualquiera de las actividades, ¿cierto?, descritas en los números 1 y 2. Mi tema va entonces a que las inmobiliarias, por ejemplo, perfectamente podrían ser un 14D. Sí, así es, un 14B. Y de hecho B de barco, ¿cierto? Sí, exactamente. Eso, sí, así es. O sea, me refiero, por ejemplo, una empresa 14B perfectamente podría ser una inmobiliaria, pero, o sea, una 14B3, ¿cierto? Podría ser una inmobiliaria. Y precisamente ahí va mi punto, porque dice de las actividades descritas en el 1 y 2. Pero cuando digo las actividades descritas en el 1 y 2, no me estoy refiriendo particularmente a las inmobiliarias. No, sino que a la actividad del arrendamiento de bienes raíces no agrícolas. Exactamente, ese sería el sustento. Por lo tanto, cuando uno dice mencionadas, y ahí es donde va como un poco una disyuntiva que se generó también en el grupo. Si bien a lo mejor la actividad de la inmobiliaria está en el número 3, 23, ¿cierto? Igual yo podría decir que está mencionada dentro de lo que es el 1 o el 21, porque si bien ahí está el beneficio, ¿cierto? Claro. Igual la actividad se menciona ahí, y ese era mi punto. Si cuando dice la norma mencionada, significa que también yo podría hacer alusión a las inmobiliarias. Por lo tanto, yo para mi modo de ver, y esa era mi pregunta particular, era que las inmobiliarias tal vez no podrían ser 14D3. Claro, claro. ¿Me explico? Sí, entiendo. Lo que pasa es que lo que yo trato de decir, porque así lo dice la ley en realidad, es que una inmobiliaria, por el solo hecho de ser inmobiliaria, no se va al parcialmente integrado, porque esa inmobiliaria perfectamente podría tener otras actividades. Claro. Y si en conjunto con esas otras, la actividad del arrendamiento de bienes raíces no agrícolas del 20 número 1, que aparece mencionada en el 20 número 1, como bien dices tú, no supera el 35% de los ingresos totales, esa inmobiliaria perfectamente podría ser 14D número 3, ProPyme. Claro. Por lo tanto, en estricto rigor, las inmobiliarias de todas formas tienen esa restricción del 35%. Así es, sí. Eso. Pero no por el hecho de ser inmobiliaria, sino que por el hecho de la actividad que desarrolla. De sus ingresos, en el fondo. Así es, sí. En el fondo la letra C no te está afectando un giro, te está afectando una tipología de ingresos. Sí. Y no sé si terminó, Cristian, pero no sé si hay más preguntas, pero quiero también recalcar algo, que a lo mejor el hecho de que estemos hablando de estos temas porque hay que escoger el régimen tributario al 30 de septiembre, nos puede hacer pensar algo erróneamente. Y eso erróneo podría ser, solo podría, que pensemos que las normas de relación solo aplican para estos efectos. Y ese énfasis quiero hacer. Por ejemplo, las normas de relación obviamente aplican ahora para que escojamos el régimen, pero van a seguir aplicando porque para el próximo año vamos a tener que evaluar si continuamos o no continuamos en ProPyme o en transparencia. Por lo tanto, ahí hay una segunda evaluación y una segunda utilidad de las normas de relación. Tercero, aplica para el beneficio del artículo 14, letra E de la Ley de la Renta, la rebaja del 50% de la base imponible para un régimen ProPyme o para un régimen semi-integrado. Aplica para enajenación de acciones y enajenación de derechos sociales. Aplica para saber si estoy o no estoy en el régimen de renta presunta. Y seguro que algo más se me olvida. Entonces, para que no nos ceguemos a que esto solo hay que conversarlo ahora,
porque aplica para escoger el régimen tributario al 30 de septiembre, sino que en realidad las normas de relación pegan en varias aristas tributarias. Bien, Hugo, muchas gracias. Bueno, te voy a mencionar una sola pregunta que está aquí como dando vuelta de una persona que todavía sigue con la duda, a pesar de escuchar y leer la respuesta. Entonces, te voy a explicar el ejemplo para ver si es que tú le puedes dejar un poco más claro lo que señala Claudia. Dice, si el 2017 tiene ingresos de derechos sociales de un 10%, el 2018 tiene ingresos por derechos sociales del 10% y el 2019 de un 40%. Ella señala que el promedio de los últimos 3 años es menor al 35, pero en un año superó el 35. Entonces su pregunta es, ¿puede o no puede optar a un régimen PYME? ¿Puede o no puede optar por un régimen propio? Me acuerdo de la norma, me acuerdo de antes de que saliera la norma de consulta del Servicio de Impuestos Internos, existía la discusión de si ese requisito había que medirlo antes o había que medirlo estando ya en el régimen. ¿Ya? Y ahí Bueno, no sé, Víctor, si... estaba la duda, que era un requisito de permanencia de acceso en realidad. Exacto, sí. Sí. Y ahí el Servicio de Impuestos Internos dijo que era de acceso. Si la memoria no me falla, en su norma de consulta dijo que su criterio era que requisito de acceso y no de permanencia. No sé si tú me corriges si es que es al contrario, no me acuerdo. Yo creo que Pero sí, es de acceso y de permanencia. y de permanencia, ya. Lo que ya. pasa es que Pero la en duda, ese... la duda que estaba era que si era solo de permanencia, o sea, de permanencia se entendía, digamos, porque estaba Claro. Sí, estaba dentro tienes de la razón. definición de PYME, pero no se entendía si era si podía aplicar de acceso solamente. Sí, claro. Y yo entiendo que seguimos hablando de promedio de los ingresos. Entonces, a mi juicio, debería poder acceder al régimen del 14D, perdón, del 14D número 3. Un régimen PYME, Sí, ya sea general o transparente. o transparente, claro. Perfecto. Respondí a su duda, Claudia. Dio las gracias. Ya. Y por último, solamente, bueno, continuar dando las gracias, Hugo, por esta evangelización tributaria. Y último comentario de José Orellana, solo para complementar, dice, que sería bueno agregar un caso donde la sociedad matriz recibe dividendos de su filial, estando esta fuera, y esta restarlos al sumar los ingresos de la filial. Un ejemplo, digamos, Claro. de offshore. Así que eso, solo una recomendación de José Orellana. Bueno, estimados, están los links de nuestras redes sociales, ¿cierto? Y están el link de nuestro canal de YouTube, donde pueden ver una y otra vez la charla que acaba de exponer Hugo, ¿cierto? Para quienes estén, los que están preguntando. La exposición y la presentación también se las haremos llegar. Así que, para resolver un poco sus dudas, siempre son las preguntas de si vamos a compartir material o dónde pueden volver a ver el video, digamos. Sí, el material no hay problema yo se los envío a ustedes y ustedes ahí lo distribuyen. Y lo otro que el material, que no me daba el tiempo de explicarlo, pero aquí si se fijan, aparece una malla sumamente grande con distintos porcentajes, entonces acá basta con que vayan poniendo los numeritos y van a ir saliendo los ingresos, ¿ya? Así que eso también va a ir ahí en el Excel. Bien, Hugo, muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de la exposición. Estimados oyentes, estimados espectadores, Hugo, reiterarte las gracias, digamos, por
por esta charla, por esta excelente exposición, ¿ya? Y dejarlos a todos invitados. Todas las semanas estamos haciendo charlas, ya van a recibir la siguiente información, la van a recibir por correo, lo podrán ver en nuestras redes sociales, y estén atentos, se vienen hartos cambios. Tenemos este tema de la elección, del régimen tributario, hay muchos otros cambios en la ley que vamos a seguir comentando en nuestras charlas. El próximo mes se viene la discusión de las exenciones, ¿cierto? Así que tendremos un año bastante movido desde el punto de vista tributario, así que los invito a seguir atentos a nuestras exposiciones y por cierto, nosotros siempre abiertos a poder resolver las dudas que todos ustedes puedan tener. Así que eso, muchas gracias una vez más, Hugo. Gracias, Huguito. Y que estén todos muy bien. Muchas gracias, don Hugo. Un excelente fin de semana y nos vemos en la siguiente charla. Chao a todos. Nos vemos. Octubre Gracias, Hugo. recargado. Gracias. Chao.